Bien, como vamos a empezar a hablar sobre la conquista española de Chile, tenemos que hacer una pequeña introducción al contexto en el que se encontraba España en ese momento, ¿ya? Contexto previo a la conquista. Y para eso quiero hacer un video que parta muy desde atrás, no con el fin de aburrirlos ni nada, sino que para tener una idea bien panorámica, vamos a avanzar rápido por supuesto, de lo que fue la evolución histórica de España. En primer lugar, España, por supuesto, tiene herencia de Roma. Estaban los pueblos hispánicos en la península ibérica, donde está obviamente España y Portugal ahora. Y en la época posterior a las guerras púnicas, debe haber sido el año 200 a.C. aproximadamente, ahí con Escipión el africano, etc., se conquistó el territorio hispánico para pasar a convertirlo en provincias de Roma, ¿ya? Los romanos dividieron a esta península, este territorio, en cuatro provincias. Está Lusitania, que es el actual Portugal, Hispania Superior, Hispania Ulterior y Bética, ¿ya? Y tenían a un sujeto, un cargo, que era el prefecto de Arles. El prefecto de Arles tenía como característica principal que era el encargado de aplicar el derecho y tenía la jurisdicción sobre todo el territorio según lo que tuviera ordenado el emperador de Roma. O en algún caso el cónsul, si en los primeros momentos de la existencia de Hispania como provincia, pero después empezó a haber imperio, ¿cierto? Me imagino que saben esto. Ustedes dirán, pero es que Roma no entra en la PSU. No, claro, no entra en la PSU. Pero vamos a verlo así como muy general solamente para entender esto. Porque el prefecto de Arles seguía aquí gobernando, pasaran los días, meses, años, décadas, siglos. Ya, obviamente no el mismo tipo, si ustedes comprenderán. Llega un momento, ya avanzado el siglo V, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué creen ustedes? El prefecto de Arles va a detenerse, va a detener su gobierno, va a tener su forma de funcionar, porque por allá a miles de kilómetros, sin tener contacto ni noción, mataron a Rómulo, Augustulo a manos de Odoacro. Nada que ver, iba a seguir haciendo lo mismo. Por lo tanto, por un tiempo, Roma siguió funcionando, Hispania siguió funcionando igual. Hasta que empieza a pasar el tiempo, empiezan a desarticularse, ya no vamos a ahondar en eso, y se empieza a separar estas provincias, Lusitania, Bética, Ulterior y Superior, en distintos reinos. Me imagino que ustedes habrán escuchado hablar de Castilla, de Aragón, de Andalucía, de León, de etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estaba la marca de Cataluña, no era un reino propiamente tal, una marca, etcétera. Bueno, esto empieza a tener cada uno su propia legislación al final, porque tenía mucha influencia de los pueblos hispánicos, o sea, los visigodos. Y si bien los visigodos se habían romanizado de algún modo, estos visigodos también tenían su propio derecho, que era más bien consuetudinario, pero eso ya no vamos a andar en eso, de nuevo voy a decirlo porque si no me puedo ir por las ramas, y empiezan a tener cada uno sus propias legislaciones, ¿ya? Empieza posteriormente a existir las ordalías, como vemos en esta imagen, las ordalías eran unos sistemas de juzgar, para juzgar a la gente, que decía básicamente, ya, tú dices que eres culpable, o sea, tú dices que eres culpable, tú dices que eres inocente, veamos si eres inocente. Si eres inocente, Dios te protege, así que te vamos a meter las manos a un caldero hirviendo, y si no te quemas, eres inocente. ¿Ya? Casi todos eran culpables. Después se empiezan a unificar. En primer lugar, la unificación por el derecho. El derecho el derecho romano, clásico, el del Imperio Romano, la República, etc., empieza a tener influencia en los juristas y en los jurisconsultos del momento, empiezan a adquirir las mismas legislaciones a través de los reyes, a partir de los fueros extensos, los fueros breves, cosas que tampoco vamos a ahondar acá. Pero vamos a hablar de otra cosa, que sí es más importante para la historia y sí es más importante para lo que va a venir a continuación de las conquistas de América, el Al-Ándalus. Los musulmanes, ustedes me imagino que han escuchado muchas veces, el Islam, es una religión que surgió en el año aproximadamente 600 después de Cristo y con Mahoma poco después, pero
por ahí, entre 600 y 800, porque empezó a expandirse ya como en el 800 después de Cristo, una religión que tenía como idea la expansión territorial, militar, no solamente espiritual. Y dentro de esta expansión militar y territorial empezaban a formar califatos, que era una suerte de reino, ¿ya? Que estaba gobernado por un califa y era un reino, un gobierno no solamente político, sino también religioso. Entonces este califato que empezaron a conquistar hasta llegar a Hispania, a gran parte de Hispania, sobre todo la parte de Granada, la convirtieron en un califato llamado Al-Ándalus. Obviamente combatieron contra los españoles, ahí surgió la idea, o sea, la figura del Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, que era un gran soldado que combatió contra los musulmanes, y ocuparon básicamente, aparte de otras partes, todo el reino de Granada, en una constante lucha contra los españoles. Los españoles, si bien estaban separados en temas territoriales de distintos reinos, estaban más unidos ya por el derecho, y tenían a este gran enemigo que era el reino de Granada. Entonces empieza el proceso de llamado la Reconquista, donde conquistan Granada, todos los españoles ya con un sentido ya súper unificado, ustedes comprenderán, todo encabezado por en 1491, encabezado por los reinos de Castilla y León, Castilla y Aragón, perdón, con la reina Isabel de Castilla, con el rey Fernando de Aragón, me creo que lo han escuchado muchas veces, conquistan Granada, o sea, la reconquistan, lo hacen parte de la cristiandad, del reino de España, y ahí empieza a surgir como concepto el reino de España. Entonces tenemos que este reino empezó a surgir ya con una idea muy arraigada de unidad, de lucha, de haber vencido del cristianismo que venció, porque recuérdense que el cristianismo tiene un fuerte impacto en España en ese momento, y ese es el contexto previo a la conquista española, que lo vamos a ver a continuación.